¡Hey! ¿Qué hay, viajeros? Como sabrán, dentro del juego tenemos unos fragmentos llamados los Memory Shards, los cuales podremos usarlos para intercambiarlos por objetos muy valiosos. ¿Quieres saber cuál es la mejor forma de obtenerlos y como también la forma de usarlos? Pues quédate hasta el final y lo sabrás. En primer lugar, tienes que saber que dentro del juego solo podemos obtener las Memory Shards a través de las recompensas diarias, pero existen otras formas de hacernos con ellas, y estas serían mediante los intercambios en el apartado del Exchange. Pero para ello necesitamos varios objetos, los cuales, dependiendo del valor que tengan cada una de ellas, será la cantidad de Memory Shards que obtengamos. Los primeros objetos que podemos usar para obtener Memory Shards son los que nos dan los Elite Enemies, que se encuentran en las afueras de la ciudad, sin nombre. Por cada fragmento de estos enemigos obtendremos hasta 5 Memory Shards, pero hay uno de ellos el cual nos brindan mucho más, y es ni más ni menos que el Elite Enemy de mayor nivel. Al intentar vender su fragmento, nos dará hasta un total de 20 Memory Shards por solamente una pieza. Otro objeto el cual nos brinda Memory Shards sería la lana de las ovejas, los cuales al intentar venderlas en la tienda de Exchange obtendremos hasta un total de 5 Memory Shards por cada pieza. Después tenemos un objeto parecido a esta última y sería la lana de las alpacas, los cuales al intentar venderlas también en la tienda de Exchange obtendríamos hasta un total de 10 Memory Shards por cada pieza. Y ahora, con la llegada del bar a la ciudad sin nombre, tenemos la posibilidad de comprar ciertos objetos a un NPC de forma diaria, los cuales al venderlos obtendríamos bastantes Memory Shards. Lo único malo es que sus precios son muy altos y puede que nos quedemos sin monedas. El primer objeto a comprarle al NPC sería el mapa viejo, el cual al venderlo obtendremos hasta un total de 20 Memory Shards. El segundo objeto sería una tableta, el cual al venderlo obtendremos hasta un total de 100 Memory Shards. Y por último tenemos la calavera de cristal de roja, el cual su precio es el más alto de todos, pero al intentar venderlo en la tienda de Exchange obtendríamos ni más ni menos que unas 300 Memory Shards. Como pueden ver, hay varios objetos los cuales podremos usar para obtener Memory Shards, pero los que más nos conviene tener para construir un establecimiento o usarlo para adquirir otros objetos valiosos serían los tres últimos. Tienes que saber que estos objetos se van a reabastecer al siguiente día, por lo que podrás hacerte con varios de ellos sin ningún problema. Lo único malo es que te van a costar demasiadas monedas, lo cual puede generar que nos quedemos sin dinero, así que sería bueno que los compres con moderación. Estas Memory Shards los podemos usar para intercambiar objetos valiosos. Uno de ellos sería los Silver y Gold Guystones, los cuales podremos usarlo para subir de nivel a nuestros personajes, como también nos servirán a futuro para desbloquear las habilidades especiales, por lo que sería bueno que vayan juntando la mayor cantidad de Silver y Gold Guystones posibles para cuando llegue la torre. Otro objeto en los cuales podremos intercambiar las Memory Shards serían en los accesorios que nos brindan más poder elemental, como los de luz, oscuridad, fuego, etc. Estos objetos nos van a ayudar a aumentar el daño que podemos causar al enemigo, por lo que podremos terminar el combate de forma más rápida. Sería recomendable que tradees los que son de nivel 2, ya que son los que nos aumentan más el daño. Después, otro objeto recomendado a cambiar serían las nuevas armas de la serie Valen. Estas armas se caracterizan porque tienen un 50% de ganar un BP al inicio de la batalla, como también que al finalizar el combate obtengamos hasta un 10% adicional de experiencia. Estas armas de la serie Valen son muy recomendadas para cuando quieras farmear experiencia, ya que podrás subir de nivel de forma más rápida, como también en ciertos combates nos ayudarán a tener un BP adicional, con lo cual podremos usar habilidades cargadas sin problema durante los primeros turnos. Aparte de las armas de la serie Valen, tenemos las de la serie Stamp, los cuales tienen el efecto de ganar un BP al inicio del combate, más no de ganar experiencia. A estas alturas del juego ya no son muy rentables, ya que tenemos las de la serie Valen, pero puedes crearlas para poder reclamar una que otra gema en el apartado de Feast, tanto al crearlas como al refinarlas. Como pueden ver, hay varias formas de hacernos con las Memory Shards, como también de gastarlas en la tienda de Exchange. Sería bueno que de forma progresiva
vayan adquiriendo uno que otro objeto y no se hagan con todo de un solo porrazo, porque en ciertos momentos de la historia del juego tendremos la necesidad de usarlos para adquirir materiales, para mejorar un establecimiento o para crear uno nuevo. Y bueno, eso fue todo por este vídeo y me gustaría saber qué opinan respecto a ello. ¿En qué materiales preferirían invertir en las Memory Shards? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción del vídeo les dejo los links del Discord del canal junto a mis otras redes sociales. Además, si te gustó el vídeo no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Como también aprovecho este apartado para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.